Hay momentos en la vida en los que no es el cuerpo el que tiembla, es la voz. Momentos en los que quieres decir algo, pero algo dentro te detiene. El miedo a ser juzgado, al error, al qué dirán. Y entonces callas. Y con cada silencio, una parte de ti se apaga un poco más. Hablar sin miedo no trata solo de palabras. Trata de valor, de mirarte, aceptarte y atreverte a ser quien eres, con la voz que tengas, aunque tiemble, aunque no sea perfecta. Este audiolibro no es una lección de oratoria. Es una guía para recordar que tu voz es mucho más que un sonido. Es tu historia, tu fuerza, tu libertad. Aquí no aprenderás a hablar bonito. Aprenderás a hablar verdadero, a decir lo que piensas sin esconderte, a expresarte con confianza, sin que el miedo dirija tu vida. Cada capítulo es un paso, un viaje hacia adentro, un entrenamiento para tu voz y una reconciliación con tu alma. Si alguna vez te callaste por miedo, este libro es para ti, porque todos, en algún momento, hemos tenido una voz atrapada esperando permiso para salir. Y hoy, ese permiso, te lo das tú. Respira, suelta, escucha. Este es el inicio del camino para hablar sin miedo. Y al final, descubrirás algo más grande, que hablar sin miedo es vivir sin miedo. Capítulo 1. El miedo a hablar. Todos tenemos miedo a hablar en algún momento, a decir lo que sentimos, a mostrar lo que pensamos, a ser vistos tal como somos. El miedo a hablar no es una debilidad, es una señal, una forma que tiene tu cuerpo de decirte que algo importante está por suceder. El miedo aparece cuando te expones, cuando te atreves a salir del lugar donde te escondías. Y aunque te haga dudar, el miedo no viene a frenarte, viene a recordarte que estás vivo. Hablar no da miedo por las palabras, da miedo por lo que esas palabras representan, por lo que podría pasar si las dices, si no te entienden, si te juzgan, si no les gusta. Pero la verdad es que el miedo no está fuera, está dentro, y no está ahí para destruirte, sino para probarte que tu voz todavía tiene poder. Durante años te acostumbraste a callar para estar a salvo, a no molestar, a no destacar, a medir cada palabra para evitar el rechazo. Pero en ese intento de protegerte, también apagaste una parte de ti. El miedo a hablar nace del deseo de ser aceptado. Queremos gustar, queremos encajar, queremos sentir que pertenecemos. Y cuando crees que tu valor depende de la aprobación de los demás, cada palabra se vuelve una amenaza. Pero hablar con miedo no significa que estés roto. Significa que estás a punto de sanar. Porque cada vez que eliges hablar a pesar del miedo, recuperas un pedazo de tu poder. El miedo es energía, y esa energía puede paralizarte o impulsarte. Todo depende de lo que decidas hacer con ella. Cuando el corazón late rápido, cuando sientes calor en el pecho o un nudo en la garganta, no estás fallando, estás sintiendo vida, y tu cuerpo se está preparando para expresarse. La clave no es eliminar el miedo, sino transformarlo en presencia, en atención, en fuerza. Respira. El aire no solo entra para calmarte, entra para recordarte que sigues aquí. Cada respiración es un mensaje de seguridad. Cada palabra que sale con miedo es una victoria sobre el silencio. El miedo no se vence con fuerza, se disuelve con comprensión. Deja de pelear con él. Míralo, escúchalo, agradece su intento de protegerte. Y luego, habla igual. El miedo no se va porque ganes confianza. La confianza aparece porque decides hablar, aunque el miedo siga ahí. Esa es la diferencia entre el que calla y el que crece. El miedo no se cura en la mente, se cura en la acción, en el momento exacto en que eliges decir lo que antes callabas, cuando decides ser tú, aunque no sea cómodo. No necesitas sentirte listo, solo necesitas estar dispuesto. El miedo no se va en silencio, se disuelve en la voz, y cada vez que hablas con temblor, pero con verdad, el miedo pierde un poco más de poder. Tu voz no está aquí para ser perfecta, está aquí para ser honesta. Y la honestidad siempre vibra más alto que el miedo. Así que la próxima vez que sientas que el miedo te aprieta la garganta, no intentes reprimirlo. Respira, míralo de frente, y di lo que tengas que decir, con la voz que tengas, con el temblor que tengas, porque hablar con miedo también es una forma de valentía.
Y cada palabra que nace desde esa valentía te acerca un paso más a tu libertad. Hablar sin miedo no significa no sentirlo. Significa no dejar que te calle. Tu voz no está rota. Solo está esperando que le des permiso de volver a sonar. Y cuando por fin hables, aunque tiemble, aunque dudes, te darás cuenta de algo. El miedo no era tan grande. Eras tú quien lo hacía gigante al callar. Tu voz no necesita ausencia de miedo. Necesita presencia de verdad. Y eso sí depende de ti. Capítulo 2. La historia detrás de tu voz. Tu voz no nació ayer. Lleva años hablándote, aunque no siempre la hayas escuchado. Cada palabra que pronuncias es el eco de una historia, de tu infancia, de tus miedos, de las veces que te callaron y de las veces que te atreviste a hablar. Tu voz no solo dice lo que piensas, dice lo que has vivido, dice lo que callaste, dice cómo aprendiste a sobrevivir. Cuando eras niño, tu voz era libre, no medía, no analizaba, decía lo que sentía, sin miedo al juicio, hasta que un día alguien te dijo baja la voz. Eso no se dice. Cállate. Y poco a poco, aprendiste a esconder lo que querías decir. No por cobardía, sino por amor. Porque querías pertenecer. Porque querías evitar el rechazo. Porque entendiste que callar te protegía. Y esa lección se quedó dentro. Se volvió costumbre. Se volvió parte de ti. A veces no eres tú quien calla. Es la versión antigua de ti. La que aprendió a hacerlo para sobrevivir. Por eso, cuando hoy intentas hablar y sientes que algo te bloquea, no es debilidad, es historia. Tu cuerpo recuerda, tu voz recuerda, pero también puedes sanar. Tu voz no es solo un sonido, es una huella emocional. Cada vez que hablas, vuelves a escribir una parte de tu historia, y cada vez que eliges hablar desde tu verdad, rompes un silencio heredado. Quizá hubo momentos en que hablar te costó caro, en que dijiste lo que pensabas, y no te entendieron, en que fuiste juzgado, ridiculizado, ignorado, y entonces decidiste que era más seguro no decir nada, que el silencio dolía menos que el rechazo. Pero hoy ya no eres esa persona. Hoy no necesitas protegerte escondiendo tu voz. Hoy puedes hablar desde la conciencia, no desde el miedo. La historia detrás de tu voz no es una condena, es una oportunidad. Puedes mirar hacia atrás y agradecer todo lo que te hizo callar, porque gracias a eso ahora sabes el valor que tiene expresarte. Hablar con seguridad no se trata de olvidar el pasado, se trata de reconciliarte con él. Tu voz no necesita ser nueva, solo necesita ser libre. No hay error en haber callado. El error sería seguir haciéndolo. Cuando ya sabes lo que tu silencio te cuesta, cada palabra que hoy eliges decir es una semilla de libertad. Cada vez que te atreves a expresarte, aunque sea con miedo, le demuestras a esa versión antigua de ti que ya no tiene que esconderse. Tu voz no está rota, está creciendo, y cada vez que la usas, sanas un poco más. No necesitas cambiar quién eres para comunicar mejor. Solo necesitas recordar quién eras, antes de que te dijeran que no podías hablar. Ahí está tu voz más pura. Ahí está tu verdad. Tu historia no te define. Te prepara para usar tu voz, con más conciencia, con más fuerza, con más amor. Y cuando hablas desde ese lugar, desde lo que superaste, tu voz ya no tiembla de miedo, tiembla de verdad. La historia detrás de tu voz no es el motivo para callar, es la razón por la que debes hablar, porque solo tú sabes lo que costó llegar hasta aquí. Y cada vez que hablas, honras a todas tus versiones pasadas, a las que callaron, a las que dudaron, a las que resistieron. Tu voz de hoy es el resultado de todas ellas. Y ahora, es tu turno de usarla, de hablar sin miedo, de hablar con amor, de hablar por ti, porque la historia detrás de tu voz no termina donde te callaron, empieza cuando decides volver a hablar. Capítulo 3. Tu valor no depende de cómo hablas. Durante mucho tiempo te hicieron creer que hablar bien era sinónimo de valer más, que quien se expresa con soltura es más inteligente, más interesante, más digno de ser escuchado. Y no es verdad. Tu valor no depende de cómo hablas, depende de quién eres cuando lo haces. Hablar bien puede abrir puertas,
Pero hablar con verdad abre corazones. No necesitas dominar técnicas para ser escuchado. Necesitas presencia. Necesitas autenticidad. Necesitas creer en lo que dices. El problema no es cómo hablas. El problema es cómo te juzgas cuando lo haces. Te comparas con quien parece más elocuente. Te castigas por cada palabra que se traba, por cada silencio, por cada temblor. Y sin darte cuenta, te vas alejando de tu esencia para intentar sonar como otros. Pero las palabras pierden fuerza cuando no nacen desde lo que sientes. La seguridad no viene del tono, ni del ritmo, ni de la forma. Viene de la raíz, de saber que tu voz vale, aunque no suene perfecta. ¿Sabes qué es lo más poderoso que puedes hacer al hablar? Creer en ti mientras lo haces. Porque cuando confías en ti, no necesitas convencer a nadie. Tu energía lo hace por ti. No es la perfección lo que inspira, es la autenticidad. Las personas no se conectan con quien habla impecable, se conectan con quien habla de verdad. Tu voz no necesita adornos, necesita intención. Y la intención nace del reconocimiento de tu propio valor. No eres más porque hablas con palabras bonitas, ni menos porque tartamudeas o te tiemble la voz. Eres más cuando te permites ser tú. El miedo a equivocarte al hablar es una trampa del ego. Es el reflejo de una creencia antigua que dice: si no lo hago perfecto, no merezco ser escuchado. Pero la perfección no comunica, congela. Y tú no naciste para congelarte, naciste para expresarte. Cada palabra que pronuncias con honestidad vale más que 1000 frases pulidas sin alma. Tu valor no se mide por la reacción de los demás, no se mide por los aplausos, ni por las miradas, ni por los silencios. Tu valor es intrínseco, está en ti, y no cambia porque un día te tiemble la voz. Cuando entiendes eso, tu manera de hablar cambia sin esfuerzo, porque ya no hablas para demostrar, hablas para compartir. Hablas porque tienes algo que decir, no porque necesites impresionar. Y ese cambio de intención lo transforma todo. Las palabras fluyen distintas cuando no estás intentando probar tu valor, sino expresarlo. Hablar desde la inseguridad es pedir permiso. Hablar desde el valor es ofrecerte. Deja de pedir permiso para existir. Deja de pedir permiso para hablar. No necesitas ganarte el derecho a expresarte. Ya lo tienes por el simple hecho de ser humano. No tienes que hablar perfecto. Tienes que hablar presente. Tienes que estar ahí, conectado con lo que dices, con el corazón abierto, con el alma disponible. Esa es la verdadera seguridad. No la ausencia de errores, sino la presencia de verdad. Cada vez que eliges hablar desde lo que eres, te recuerdas a ti mismo que vales. Y ese recuerdo se convierte en voz. Así que la próxima vez que dudes, cuando sientas que tu valor depende de cómo hables, repite para ti: mi voz no me da valor. Mi valor le da fuerza a mi voz. Y entonces, aunque tartamudees, aunque titubees, aunque el miedo te visite, hablarás desde el lugar correcto, desde la verdad, desde tu esencia, desde lo que eres, porque tu voz no necesita perfección, solo necesita permiso, y el permiso solo puedes dártelo tú. Capítulo 4. Confianza no es ausencia de miedo. Nos han hecho creer que las personas seguras no tienen miedo, que quienes hablan con confianza no dudan, no tiemblan, no se equivocan. Pero eso es una mentira. La confianza no es ausencia de miedo, es la decisión de avanzar. Aunque el miedo esté ahí, el miedo nunca desaparece por completo, solo cambia de forma. A veces se siente como un nudo en el estómago, otras, como un pensamiento que dice no puedo. O como ese temblor en la voz justo antes de empezar. Y sin embargo, ahí es donde nace la verdadera confianza. En el momento exacto en que decides hablar igual. No hay crecimiento sin incomodidad. Y no hay confianza sin miedo. El miedo es una señal de expansión. Aparece cuando estás cruzando un límite. Cuando tu alma está saliendo del espacio pequeño donde se sentía segura. No rechaces el miedo. Obsérvalo. Escúchalo. Dile: gracias por cuidarme, pero ya no necesito esconderme. Cada vez que eliges actuar con miedo, el miedo pierde poder. Cada vez que te atreves a hablar, aunque sientas que no puedes, le enseñas a tu mente que sí puedes. La confianza no se construye en la teoría, se construye en la práctica.
hablando cuando tu voz tiembla, mirando a los ojos cuando te da vergüenza, diciendo lo que sientes aunque no sea popular. No se trata de eliminar el miedo, sino de ampliar el espacio donde puedes convivir con él. Hay personas que parecen no tener miedo, pero no es porque no lo sientan, es porque aprendieron a no dejar que las detenga. El miedo puede caminar contigo, pero no puede guiarte. Confianza no es dureza, no es poner una máscara ni fingir seguridad. Es honestidad, es saber que puedes tener miedo y aún así ser valiente. La valentía no se siente como poder, a veces se siente como vulnerabilidad, como abrir la boca y no saber si saldrán las palabras, como hablar desde un lugar que aún está sanando. Y eso también es confianza. Confianza es creer que, aunque no salga perfecto, tu verdad sigue valiendo. Confianza es permitirte temblar, y aún así no callar. Confianza es saber que no tienes que controlar cada reacción, ni prever cada respuesta. Solo tienes que estar presente. Hay una frase que dice, el miedo gritaba, no estás listo, y la acción susurró, hazlo igual. La confianza se gana así, haciendo igual. No esperes sentirte preparado. No esperes que el miedo se apague, porque si esperas a no tener miedo para hablar, pasarás la vida entera en silencio. El momento perfecto no llega. Lo creas tú, en el instante en que eliges actuar. No es confianza lo que necesitas para empezar. Es empezar lo que te da confianza. Cada palabra que dices con miedo es un ladrillo más en la construcción de tu seguridad. Y con el tiempo, descubres algo hermoso, que el miedo y la confianza pueden convivir, que una no cancela a la otra, que incluso con el corazón latiendo rápido, puedes hablar con firmeza, porque la confianza no se siente como ausencia de miedo, se siente como libertad, la libertad de decir, sí, tengo miedo, pero ya no me domina. Y en ese instante, tu voz cambia, tu energía cambia, tu presencia cambia, no porque el miedo se haya ido, sino porque tú decidiste ser más grande que él. Confianza no es callar el miedo, es hablar más alto que su voz. Así es como creces, así es como sanas, así es como empiezas, poco a poco, a hablar sin miedo. Capítulo 5. El poder de la autenticidad. Hay algo en las personas auténticas que atrae sin esfuerzo. No siempre son las más elocuentes, ni las que tienen la voz más fuerte, pero cuando hablan, se siente. La autenticidad tiene una frecuencia que todos reconocemos. Es la energía de alguien que no intenta impresionar, que no busca aprobación, que simplemente se muestra. La autenticidad es magnética porque es rara. Vivimos en un mundo donde muchos hablan para gustar, y pocos hablan desde la verdad. Pero cuando alguien se atreve a ser real, su voz atraviesa el ruido. Ser auténtico no significa decir todo lo que piensas. Significa hablar desde lo que eres, sin máscaras, sin miedo a no encajar. La autenticidad no se practica con técnica, se cultiva con honestidad. No puedes ser auténtico si te estás midiendo a cada palabra. No puedes conectar de verdad si hablas desde el personaje que creaste para agradar. La autenticidad nace del permiso de ser tú, incluso si no a todos les gusta. Y ahí está el poder. Cuando dejas de hablar para ser aceptado y empiezas a hablar para ser comprendido, la diferencia es enorme, porque hablar para agradar te aleja de ti, pero hablar desde tu verdad te libera. A veces pensamos que la autenticidad es arriesgada, y sí, lo es. Puede incomodar, puede causar rechazo, pero también puede inspirar, puede sanar, puede transformar. La autenticidad no busca tener razón, busca ser coherente. Y cuando tus palabras, tus gestos y tu energía dicen lo mismo, tu mensaje se vuelve poderoso. La gente no recuerda las frases perfectas, recuerda cómo los hiciste sentir. Y nadie emociona desde la mentira. Cuando hablas desde tu autenticidad, transmites una confianza silenciosa. No necesitas demostrar nada, porque ya estás siendo. Tu voz cambia cuando dejas de esconderte. Se vuelve más cálida, más firme, más presente. Y no es porque hayas aprendido una técnica nueva, sino porque tu energía dejó de dividirse entre fingir y existir. Ser auténtico no es rebeldía, es amor propio, es respeto hacia ti mismo. Cuando eliges ser auténtico, estás diciendo,
No necesito gustarle a todos para sentirme en paz. Y desde ahí, tu comunicación se vuelve más libre, más honesta, más viva. La autenticidad no se impone, se siente. Y esa sensación genera confianza en los demás. Porque todos anhelamos lo mismo. Poder ser nosotros sin miedo. Cuando hablas desde ese lugar, inspiras a otros a hacer lo mismo. Tu voz se convierte en permiso para que otros se muestren. Y eso es liderazgo. No imponer, sino liberar. La autenticidad no es un acto de ego. Es un acto de presencia. No necesitas decir mírenme. Solo necesitas decir, esto soy yo. Y esa verdad, dicha con serenidad, tiene más poder que 1000 discursos vacíos. No hay nada más convincente que alguien que no intenta convencer. Nada más poderoso que una voz que no actúa, sino que expresa. Cuando te atreves a ser auténtico, te vuelves coherente con tu esencia. Y esa coherencia se siente en todo lo que dices, en cómo miras, en cómo te mueves, en cómo hablas. Tu autenticidad es tu mayor herramienta de comunicación. Y también tu mayor fuente de calma. Porque cuando eres tú, no hay nada que sostener, ni nada que temer. Hablar desde la autenticidad no significa hablar sin filtro. Significa hablar con alma. No desde el impulso, sino desde la conciencia. No desde el miedo, sino desde el amor. La autenticidad no grita, no compite, simplemente existe. Y eso basta para que el mundo escuche. Así que no intentes sonar como nadie. No busques el tono perfecto, ni las palabras más elegantes. Busca la verdad en tu voz. Y cuando la encuentres, todo lo que digas resonará. Porque la autenticidad no se aprende, se recuerda. Recuerda quién eras antes de intentar ser lo que otros esperaban. Recuerda esa voz libre, espontánea, valiente. Está dentro de ti. Solo espera que la dejes salir. Hablar con autenticidad no es un objetivo. Es un regreso a ti. Capítulo 6. Tu cuerpo también habla. Tu cuerpo siempre ha estado hablando, incluso cuando tú callabas. Antes de que aprendieras a pronunciar palabras, ya te comunicabas con gestos, miradas, posturas, silencios. El cuerpo tiene su propio idioma, uno que no se aprende con reglas, sino con atención. Cuando hablas, no solo comunica tu voz, también lo hacen tus hombros, tu respiración, tu mirada, tu manera de estar. El cuerpo cuenta la verdad que la mente a veces intenta ocultar. Puedes decir estoy bien con la boca, y al mismo tiempo tener el pecho cerrado y la espalda encogida. Y aunque las palabras suenen seguras, tu energía dice otra cosa. El cuerpo no miente, refleja lo que sientes, y aprender a escucharlo es una de las formas más profundas de reconectar contigo. Cuando tienes miedo, el cuerpo se protege, se contrae, se tensa, se encoge. Cuando confías, el cuerpo se abre, respiras mejor, tu postura se expande, tu voz fluye. Hablar con seguridad no empieza en la garganta, empieza en el cuerpo. La respiración, el movimiento, la posición, todo influye en cómo te sientes al comunicar. Por eso, antes de hablar, aprende a habitarte. Siente tus pies en el suelo, siente tu respiración, deja que el aire entre, que la tensión salga, que tu voz tenga espacio para nacer. El cuerpo y la voz están unidos. Si uno se bloquea, el otro se apaga. Cuando hablas desde un cuerpo tenso, el sonido se vuelve pequeño, la energía se corta, la emoción se estanca. Pero cuando te relajas, cuando te permites respirar y sentir, tu voz cambia, se vuelve más profunda, más cálida, más segura. El cuerpo tiene memoria. Guarda todo lo que viviste, todo lo que callaste, todo lo que no dijiste. Por eso a veces hablar cuesta tanto. No es solo un esfuerzo mental, es un acto físico y emocional. Hay emociones atrapadas en el cuerpo, que solo se liberan cuando las dejas salir en forma de voz. Un suspiro, un temblor, una lágrima. No son interrupciones, son liberaciones. El cuerpo no es tu enemigo, es tu aliado. Es el escenario donde tu verdad se hace visible. Aprende a leerlo, a cuidarlo, a escucharlo. Cuando sientas miedo, no luches contra él. Obsérvalo en tu cuerpo. ¿Dónde se siente? ¿En el pecho? ¿En el estómago? ¿En la garganta? Respira ahí. No lo juzgues.
Solo acompáñalo. Porque cuando el cuerpo se siente seguro, la voz lo sigue. Tu postura puede transformar tu emoción. Levanta ligeramente la cabeza. Abre el pecho. Relaja los hombros. Y notarás cómo tu voz suena distinta. No es magia. Es coherencia. Tu cuerpo es el canal. Y si el canal está libre, tu mensaje fluye. El cuerpo también habla cuando escuchas. Una mirada atenta. Una postura abierta. Un silencio presente. Todo eso comunica más que 1000 palabras. Hablar con seguridad no se trata solo de lo que dices, sino de cómo estás cuando lo dices. Cada parte de ti comunica. Tu voz, tus manos, tu energía, tu ritmo. Y cuando están alineados, tu mensaje tiene impacto. Tu cuerpo es el puente entre lo que piensas y lo que el mundo percibe. Y ese puente necesita atención. No intentes controlar cada gesto. Solo habita tu cuerpo. Permítete estar. Cuando hablas desde un cuerpo consciente, tu voz tiene alma. Tu presencia se expande. Y la gente siente algo real. No necesitas dominar tu cuerpo. Necesitas confiar en él. Porque cuando confías en tu cuerpo, él se convierte en tu mayor aliado para comunicar sin miedo. Tu cuerpo no te traiciona. Te protege. Y cuando lo escuchas, te devuelve tu voz. Así que la próxima vez que hables, no pienses solo en las palabras. Piensa en tu cuerpo como una parte de ellas. Porque hablar no es solo usar la voz. Es dejar que todo tu ser diga: estoy aquí. Estoy presente. Estoy siendo. Y esa presencia, más que cualquier palabra, es la que realmente comunica. Capítulo 7. Vence al crítico interior. Dentro de ti hay una voz que te acompaña desde siempre. A veces te impulsa, a veces te paraliza. Es la voz del crítico interior. Esa parte de ti que evalúa, que corrige, que te dice que no estás listo, que no lo harás bien, que los demás lo hacen mejor. Suena razonable, suena protectora, pero en el fondo, esa voz no quiere protegerte, quiere mantenerte igual. El crítico interior no odia tus sueños, solo teme que cambies, porque cada vez que te atreves a hablar, a mostrarte, a salir de lo conocido, lo desafías, y entonces, para mantenerte a salvo, empieza su discurso. No digas eso. Te vas a equivocar. Van a pensar que eres tonto. Mejor quédate callado. Y lo peor no es que te lo diga. Lo peor es que tú le creas. Ese crítico interior no nació contigo. Lo fuiste construyendo. Con cada comentario que te dolió. Con cada mirada que interpretaste como juicio. Con cada error que convertiste en vergüenza. Aprendiste a hablarte con la voz de quienes te hicieron dudar. Pero aquí está la verdad. Esa voz no eres tú. Eres quien la escucha, no quien la dice. Tu mente aprendió a protegerte usando la crítica. Pero tú puedes enseñarle otra manera. Cada vez que escuches ese pensamiento que te limita, no lo combatas. No lo calles. Solo míralo con distancia y dile: gracias por tu opinión, pero no necesito que me salves. Porque no hay nada que salvar. Solo hay que recordar quién eres cuando no te juzgas. El crítico interior se alimenta de tu atención. Cuanto más lo escuchas, más fuerte se vuelve. Cuanto más actúas a pesar de él, más se debilita. No puedes eliminarlo, pero puedes dejar de obedecerlo. La confianza no aparece cuando el crítico desaparece. Aparece cuando ya no tiene poder sobre ti. Hablar sin miedo es también hablar frente a esa voz. Es decir lo que sientes, mientras una parte de ti te dice que no deberías hacerlo. Y aún así, hacerlo. Esa es la verdadera victoria. El crítico interior te ataca con las mismas frases. No eres suficiente. No lo haces bien. No te escuchan. Pero nunca se pregunta: ¿y si sí? ¿Y si sí eres suficiente? ¿Y si tu forma de hablar ya es perfecta para alguien? ¿Y si tu voz es justo la que alguien necesitaba escuchar? Tu crítico no lo sabrá. Pero tú sí puedes descubrirlo si te atreves. Cada vez que eliges hablar a pesar del miedo, lo contradices. Y cada vez que lo contradices, te fortaleces. No necesitas que esa voz desaparezca para sentirte libre. Solo necesitas reconocer que no tiene la razón. Eres más que tus pensamientos. Eres más que tus dudas. Eres más que esa voz que te dice que no puedes. Y aunque esa voz siga ahí, puedes avanzar igual, hablar igual, vivir igual,
porque la libertad no llega cuando el silencio interior es perfecto, sino cuando aprendes a vivir con ruido, y aún así actuar desde la calma. Tu crítico interior no es tu enemigo, es un guardián confundido, y como todo guardián, solo necesita entender que el peligro ya pasó. Tú ya no eres ese niño que necesitaba esconderse. Ahora puedes hablar, ahora puedes sostenerte. Así que cuando vuelvas a escucharlo, no te detengas. Respira, sonríe y di lo que tengas que decir. Porque cada palabra que pronuncias desde la conciencia es una forma de liberarte de esa voz. Y llegará un momento en que, aunque el crítico siga ahí, su eco será pequeño, y el tuyo, enorme. El crítico interior te enseñó a callar, pero tú puedes enseñarle a confiar. No necesitas eliminarlo, solo necesitas superarlo. Y la única forma de hacerlo es hablar igual, porque cada vez que hablas con miedo, con temblor, con duda, pero con verdad, tu voz crece. Y cuando tu voz crece, esa voz dentro de ti se calla, no porque la hayas vencido, sino porque por fin entendió que ya no tiene que protegerte. Hablar sin miedo es también perdonarte por todas las veces que te callaste, porque al final, no se trata de silenciar al crítico, se trata de dejar que tu verdad suene más fuerte que él. Y eso, solo depende de ti. Capítulo 8. ¿Cómo sostener tu verdad ante el juicio? Hablar con verdad es fácil cuando nadie te contradice. Lo difícil es mantenerla cuando alguien te juzga. El juicio duele. Duele porque toca el deseo más profundo que todos tenemos: ser aceptados. Y cuando sientes que alguien te rechaza o te critica, una parte de ti quiere esconderse. Quiere borrar lo que dijo. Quiere retroceder. Pero no puedes vivir tu vida pidiendo permiso para ser tú. El juicio ajeno no te define. Solo te muestra desde donde estás mirando tu propio valor. Si una crítica te derrumba, no es porque el otro tenga razón, sino porque tocó una herida que aún no cerraste. Y eso no es debilidad. Es una invitación a conocerte mejor. Nadie puede hacerte sentir pequeño. Si tú no entregas tu poder, el juicio no se vence defendiéndote. Se vence sosteniéndote. Sostenerte significa permanecer presente. Aunque te duela, aunque te tiemble la voz, aunque el otro no entienda. No necesitas convencer a nadie. Solo necesitas mantenerte fiel a ti. La verdad no se grita, se sostiene. Cuando sabes quién eres, ya no tienes que justificarte. Tu energía lo dice todo. El juicio ajeno habla más del otro que de ti. Cada persona te mira desde sus propias creencias, desde sus miedos, desde su historia. Lo que para uno es demasiado, para otro será inspiración. Y lo que a uno le molesta, a otro lo despierta. No tomes el juicio como una amenaza. Tómalo como una oportunidad para afirmarte. Cada vez que alguien te juzgue, pregúntate: ¿esto que dicen de mí es verdad? ¿O es solo su manera de mirarme? Y si es verdad, aprende. Y si no lo es, suéltalo. No cargues con juicios que no te pertenecen. No vivas tratando de explicarte a quien no quiere entender. Tu voz no necesita aprobación. Necesita convicción. Hablar con seguridad no significa tener siempre la razón. Significa tener la fuerza de permanecer en tu verdad, aunque no sea validada. El juicio ajeno solo hiere cuando tú dudas de ti. Cuando tu verdad se vuelve sólida, el juicio se vuelve ruido. Y el ruido se disuelve cuando hay presencia. Respira. Recuerda quién eres. Y responde desde ahí. No con rabia. No con miedo. Con calma. Porque la calma no se defiende. Se transmite. Cuando hablas desde la calma, tu energía tiene más poder que cualquier argumento. A veces no necesitas ganar la conversación. Solo necesitas no perderte en ella. Hablar desde tu verdad no siempre te hará caer bien, pero siempre te hará libre. Y la libertad vale más que la aprobación. Cada vez que eliges mantenerte fiel a ti, te haces más fuerte. Cada vez que eliges callar lo que eres por miedo al juicio, te haces más pequeño. Elige crecer. Elige ser tú. No hay paz más grande que la de saber que lo que dijiste fue honesto. No perfecto. No calculado. Honesto. Hablar desde la verdad no significa no tener dudas. Significa no huir de ellas. No puedes controlar lo que los demás piensan, pero sí puedes decidir desde dónde hablas. Y cuando hablas desde el amor,
Ningún juicio puede contra eso, porque el amor no necesita tener razón, solo necesita ser verdad. Así que la próxima vez que sientas el peso de una mirada crítica, no te escondas, respira, siente tus pies, y quédate ahí. Tu presencia ya es una respuesta. Sostener tu verdad no es una batalla, es un acto de amor propio. Y cuando aprendes a sostenerte, ya no temes al juicio, porque entiendes que lo único que realmente importa es no traicionarte a ti. Hablar sin miedo no es hablar sin juicios, es hablar sin perderte entre ellos. Y eso es poder. Capítulo 9. Tu voz inspira más de lo que imaginas. A veces piensas que tus palabras no importan, que lo que dices se pierde en el ruido, que nadie te escucha, que tu voz es una más entre millones. Pero te equivocas. Tu voz tiene un alcance que no puedes medir. Lo que dices, lo que compartes, incluso lo que callas con intención, tiene impacto. Quizás no lo veas, quizás nadie te lo diga, pero siempre hay alguien escuchando, observando, aprendiendo de tu forma de estar en el mundo. Tu voz no solo se oye cuando hablas, se siente cuando miras, cuando escuchas, cuando acompañas con presencia. Inspiras más de lo que imaginas. Cuando eliges hablar con amor en lugar de rabia, con comprensión en lugar de juicio, con calma en lugar de prisa. Tu voz puede ser refugio para alguien que no sabe cómo expresarse. Puede ser fuerza para quien siente que no tiene voz. Puede ser ejemplo para quien todavía se esconde. Cada vez que hablas desde tu verdad, le das permiso a otro para hacer lo mismo. No necesitas tener un público, ni un escenario, ni un micrófono. Solo necesitas intención, porque la inspiración no se mide por el volumen, sino por la autenticidad. A veces una sola frase, dicha con el corazón, puede cambiar el rumbo de un día, o incluso de una vida, y tú ni siquiera lo sabrás. Pero las palabras verdaderas no se pierden, quedan flotando en quienes las escucharon, germinan en silencio, y un día florecen. Por eso, cuida tu voz, no solo lo que dices a otros, sino también lo que te dices a ti. Tus pensamientos también hablan, y cuando hablas con amabilidad hacia ti mismo, tu energía cambia, tu tono cambia, y el mundo lo nota. Tu voz tiene el poder de construir o de destruir, de sanar o de herir, de unir o de separar, y cuando eliges usarla con conciencia, se convierte en una herramienta de transformación. No necesitas palabras perfectas, solo presencia, solo verdad. La inspiración no está en lo que sabes, sino en lo que transmites, y para transmitir, tienes que sentir. Cuando sientes lo que dices, tu voz vibra diferente. No solo comunica información, comunica energía, y esa energía es la que llega, la que toca, la que deja huella. Tu voz inspira más cuando nace del silencio interior, de ese lugar donde ya no hablas para demostrar, sino para compartir. Cuando hablas desde el amor, no necesitas convencer, tu sola presencia convence, y esa es la magia de una voz consciente. No impone, invita, no exige, abre, no empuja, inspira. Tu voz es un puente, y al cruzarlo, otros también se atreven. Inspiras cuando hablas, pero también cuando te atreves a vivir lo que dices. Tus palabras pesan más cuando tu vida las respalda. Por eso, antes de querer ser escuchado, pregúntate si estás viviendo lo que enseñas. Porque cuando lo haces, ya no hablas con la boca, hablas con tu ejemplo. Y ese es el tipo de voz que cambia al mundo sin levantar el tono. Así que no subestimes tu voz. No creas que no tiene impacto. Cada palabra, cada gesto, cada mirada, es una semilla. Y aunque no veas el árbol, deja que la semilla caiga igual. Tú sigue hablando con amor. Aunque nadie aplauda, sigue diciendo lo que sientes. Aunque no sea popular, sigue compartiendo tu luz. Aunque no la reconozcan, porque siempre hay alguien, en algún lugar, que te escucha. Y al escucharte, recuerda que también puede brillar. Tu voz inspira más de lo que imaginas, y el mundo necesita esa inspiración. Así que no calles tu verdad por miedo. Dila, vívela, encárnala, porque a veces, una sola voz valiente enciende el valor en muchas otras, y esa voz puede ser la tuya. Capítulo 10.
Hablar sin miedo es vivir sin miedo. Hablar sin miedo no trata solo de comunicación. Trata de libertad. Cada vez que callas lo que sientes por miedo al juicio, te alejas un poco de ti. Y cada vez que hablas con verdad, aunque la voz te tiemble, te acercas a tu esencia. Hablar sin miedo es dejar de vivir pendiente de lo que los demás esperan de ti. Es soltar la necesidad de agradar. Es atreverte a existir tal como eres, sin pedir permiso, porque cuando reprimes tu voz, no solo te callas a ti, también callas tus sueños, tus límites, tus deseos, tu verdad. Y vivir así es sobrevivir, no vivir. Hablar sin miedo es mirarte con honestidad y decir: esto pienso, esto siento, esto soy. Aunque no guste, aunque no sea entendido, aunque incomode. La libertad no llega cuando todo el mundo te acepta. Llega cuando ya no necesitas esa aceptación para ser tú. Hablar sin miedo es vivir con el alma descubierta. Es permitirte ser visto. No porque quieras destacar, sino porque ya no quieres esconderte. Tu voz es tu frontera con el mundo. Cuando la cierras, te separas. Cuando la abres, conectas. Y esa conexión es lo que nos da sentido. No necesitas ser valiente todo el tiempo. Solo necesitas un momento de coraje. Un segundo en el que el deseo de ser libre sea más fuerte que el miedo a equivocarte. En ese instante, tu voz se convierte en puente. Y al cruzarlo, descubres algo poderoso. Que el miedo no desaparece, pero tú ya sabes atravesarlo. Hablar sin miedo es un acto de amor propio. Amor por lo que eres, por lo que piensas, por lo que sientes. Y cuando hablas desde el amor, no puedes fallar. Quizás no te entiendan, quizás te juzguen, pero la paz que llega después de decir tu verdad vale más que cualquier aprobación, porque no hay libertad más profunda que la de no tener que fingir. Hablar sin miedo es vivir sin máscara, y vivir sin máscara es empezar a vivir de verdad. El miedo te dice: ¿y si te equivocas? La vida responde: ¿y si te sale bien? El miedo te susurra: ¿y si no te entienden? Tu alma responde: no hablo para convencer, hablo para ser. Hablar sin miedo no significa hablar siempre. A veces también es saber guardar silencio. Desde la calma, no desde el temor. Hablar sin miedo es elegir cada palabra con conciencia, no con miedo a las consecuencias. Es decir lo que importa, aunque no sea lo más fácil. Es mirar a los ojos, abrir el pecho y dejar que tu voz te represente, porque al final, tu voz es tu vida hecha sonido, y cuando eliges expresarte, la vida fluye a través de ti. Hablar sin miedo es vivir sin miedo, porque tu voz y tu libertad son lo mismo. Cuando hablas con miedo, sobrevives. Cuando hablas con amor, existes. Y cuando te atreves a hablar desde el corazón, inspiras a otros a hacer lo mismo. Y entonces entiendes, no solo has aprendido a hablar, has aprendido a vivir. Vivir sin miedo a ser visto, sin miedo a equivocarte, sin miedo a sentir, porque la voz que se atreve es la vida que despierta. Así que habla con temblor, habla con duda, habla con emoción, habla con tu historia, con tus cicatrices, con tu luz, habla con el alma, habla con amor, habla sin miedo, porque el día que te atreves a hacerlo, ya no solo estás usando la voz, estás usando tu poder, y ese poder, nunca más, vuelve a callarse. Has llegado hasta aquí, y eso ya dice mucho de ti. No hay transformación más profunda que la de alguien que recupera su voz, porque cuando vuelves a hablar con verdad, vuelves a ti. Quizá el miedo no se haya ido del todo, y está bien, no tiene que irse, solo tiene que dejarte pasar. Has aprendido a respirar en medio del temblor, a mirar sin bajar la mirada, a hablar con el corazón abierto, y eso es poder. Tu voz ya no necesita permiso, ya no busca aprobación, ya no se esconde detrás del qué dirán. Ahora sabe quién es, y eso basta. Hablar sin miedo no significa nunca dudar, significa no rendirte cuando dudas, significa seguir hablando, seguir expresándote, seguir siendo tú. Hablar sin miedo es confiar, confiar en tu mensaje, en tu camino, en tu valor. Tu voz no ha cambiado, lo que cambió es la forma en que la sostienes. Ahora sabes que cada palabra tiene poder, que cada silencio puede sanar,
y que tu presencia ya comunica más que cualquier discurso. Tu voz inspira, tu voz libera, tu voz transforma. Así que úsala. Hazla sonar en tu vida, en tus relaciones, en tus sueños. Habla sin miedo, ama sin miedo, vive sin miedo, porque el mundo necesita más voces valientes, más personas que hablen desde el alma, más verdades dichas con amor. Y la tuya ya está lista. Gracias por escucharte, gracias por atreverte, gracias por volver a hablar. Tu voz ya no calla.